final nuestro estudio para pedirle a Dios por esto. Corazones imperfectos como los de nosotros. Amado Señor, gracias por permitirnos este estudio en esta noche y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu nos guíes, Señor, para entender esto, Señor, que es sumamente importante en la vida de la iglesia, Señor, el rol singular, Señor, hermoso, único, extraordinario de la mujer dentro de la iglesia, Señor. Guíanos, Padre, porque qué controversial es esto, Señor, cuando no se entiende, cuando se interpreta con la carne y no con el Espíritu, Señor, pero confiamos en ti, no en nosotros, y podemos entender y saber y aplicar esta gran realidad, Señor, en la vida de esta iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues estamos con el estudio de Distintos por Diseño. Vamos al libro, a la epístola de Timoteo, primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, mejor dicho. Y por favor quiero que te grabes muy bien esta palabra quiero, pues, porque va a ser el sustituto de asimismo, de lo que dice más adelante en el versículo 9. ¿Ya lo viste? Asimismo. O sea, ese asimismo es un símil, es lo que a fin de cuentas quiere Pablo, no solamente la vida de los hombres dentro de la iglesia, sino también de la vida de las mujeres dentro de la iglesia. Eso es bien importante, bien importante. Te hablaba la semana pasada, incluso si no estuviste en la clase pasada, sería bueno que entraras a Facebook y pudieras darle una repasada a lo que hablamos, porque nos llevó el tiempo de la enseñanza de la semana pasada en entender el contexto de lo que está hablando Pablo a Timoteo, pero sobre todo el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, en base a lo que tenemos en evidencia en las mismas epístolas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, e incluso en epístolas como Tito. Son importantes datos que nos refuerzan y nos hacen entender qué estaba pasando dentro de la iglesia de Éfeso. Pero lo que estaba pasando es de que la reunión, si me permites decirlo en el contexto actual, la reunión dominical, la reunión pública, la reunión oficial, la reunión donde la iglesia se unía para adorar al Señor, estaba perdiendo el orden. Y entendemos y sabemos que tenemos un Dios de orden. Él es ordenado y quiere una iglesia ordenada. Pero la iglesia se estaba desordenando. Por un lado, los hombres estaban soltando el liderazgo, estaban dejando de orar, porque la voluntad del Señor, como le estudiamos en este capítulo 2, la voluntad de Dios es de que todos se salven. Entonces la iglesia debe de orar en una oración evangelística para alcanzar a aquellos que están perdidos, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero los hombres, en lugar de orar, porque ese era su lugar, el lugar oficial de oración, por decirlo así, dentro del culto, era de los hombres, y los hombres, en lugar de orar, estaban peleando. ¿Por qué? Seguramente o probablemente, pero es muy cercano a lo que podemos entender, que había problemas doctrinales, había discusiones doctrinales, y los hombres, en lugar de tener comunión, tener concilios, hablar de la palabra de una forma armoniosa, sí puede haber debate, sí puede haber controversia, pero nunca va a ser permitido llegar a los pleitos. Mas, sin embargo, aquí había una situación ya adversa, donde los hombres ya se concentraban más en pelear que en orar. Entonces Pablo está diciendo: no, quiero que los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, quiero que hagan eso y que regresen a la actividad, al orden de lo que debe ser el culto de adoración.
El culto de adoración entonces estaba comprendido por un tiempo de oración y una oración evangelística, porque eso era agradable al Señor, porque Dios es capaz y Dios en su deseo quiere salvar a todos los hombres. Obviamente sabemos que solamente se salvarán aquellos que creen en Cristo, pero la voluntad de Dios es que todos se salven. Esa era la situación. Pero ahora, si te fijas en el versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, esa es la orden de Pablo a la iglesia: quiero. Entonces los hombres tienen una responsabilidad que habían soltado dentro de la iglesia. El orden del culto de adoración se estaba tergiversando. No se estaba adorando al Señor, no se estaba haciendo lo que Dios quería, lo que le agradaba al Señor, sino empezaron a hacer cosas indebidas que no le agradan al Señor. Pero después, en el versículo 9, como te decía al principio, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. O sea, ese asimismo lo puedes cambiar con la frase quiero pues. O sea, está diciendo Pablo: quiero pues que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Es lo que está diciendo. O sea, es una orden. Es algo que se tiene que centrar las mujeres. Mientras que los hombres se estaban desviando en discusiones doctrinales estériles, por otro lado las mujeres se estaban desconcentrando en lo que debería ser realmente el orden de su corazón, para preparar su vida, su corazón, para el culto de adoración en la iglesia. Se estaban desviando. Entonces, yo te decía también la semana pasada que asimismo es un equilibrio entre la responsabilidad que tiene el hombre dentro de la iglesia y la responsabilidad que tiene la mujer dentro de la iglesia. Debe de haber un equilibrio. No es toda la responsabilidad del hombre, no es toda la responsabilidad de la mujer. Aún sabiendo que el hombre es cabeza y autoridad dentro de la iglesia, dentro de la supervisión de la iglesia, y obviamente sabemos que el que tiene la responsabilidad es el que más se le demanda, el que tiene la autoridad es el que más se le demanda, la mujer también tiene un rol importante que tiene que ocupar. ¿Cuál es el problema aquí? Que el hombre y la mujer estaban abandonando los roles dentro de la iglesia. Y esto, lo hablábamos la semana pasada al final como aplicación, es el problema o el pecado que está imperando en muchísimas iglesias cristianas hoy en día. Bien, entonces te decía que John MacArthur en el libro, incluso en su estudio bíblico o en su estudio exegético de este pasaje de la Biblia, divide muy bien este pasaje de las mujeres, del rol de la mujer dentro de la iglesia, y dice que el primero es son 5 aspectos, 6 aspectos que una mujer debe de guardar dentro de la iglesia, e incluso permean también en su vida. Lo que vamos a estudiar, hermano, no solamente es orden dentro de la iglesia, sino también en muchas aplicaciones fuera de la iglesia. No solamente debe ser la actitud de una mujer dentro de la iglesia, sino también la actitud de una mujer fuera de la iglesia, y lo vamos a ir viendo. Lo primero era la apariencia de la mujer, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo segundo es la actitud de la mujer, su testimonio. El cuarto es su función, su propósito, el quinto. Y el sexto es su contribución. Esperemos que en estos días podamos avanzar más, pero hoy vamos a ver la apariencia de la mujer. Te pido que veas el versículo 9, su apariencia, el aspecto de la mujer. Asimismo que la mujer se atavíe, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, en el contexto, está hablando del ambiente espiritual de la reunión de adoración. Yo quiero que vayas, por favor, a 1 Timoteo, más arribita, versículo 1 Timoteo 2, versículo 8. Quiero que veas ahí una frase, porque esto nos va a dar mucha luz acerca de en dónde está diciendo esto y para qué está diciendo esto y en qué momento se aplica esto. 1 Timoteo 2, 8. ¿Ya estás ahí? ¿Quién me ayuda a leerlo para que estemos en el mismo canal? Yo sé que hace frío y ahorita no nos vamos a dormir.
A ver, Lalito, denles un micrófono. Primera de Timoteo 2:8, ¿quién lo puede leer? Gracias. Gracias, Piedad. Ok. Quiero pues, bien, hermana, gracias. Quiero pues que los hombres oren, ¿en qué? En todo lugar. ¿A qué se refiere eso? A ver, tú, por ejemplo, tú dices, Piedad, tú que le dice en la iglesia, en la cárcel, en todo lugar, en la calle, en todo lugar. ¿Realmente implicará eso? ¿Realmente será eso? ¿En todo lugar? Recordemos una cosa, para entender algo de la Biblia que no podemos entender, la misma Biblia nos tiene que contestar. Es la Biblia. Obviamente hay momentos donde hay cosas tan singulares que solamente a través de un escrito histórico paralelo, a través de un estudio, un historiador, a través de documentos paralelos que no son bíblicos, pero que son de aquel tiempo, podemos entender. Mas, sin embargo, esa expresión de en todo lugar no quiere decir que se ore en todo sitio. Esta expresión habla de un sitio específico. Y yo te voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 1:2. ¿Por qué damos énfasis a esto? Porque debemos entender que esta instrucción es para un momento específico de la vida de la iglesia. Ajá. 1 Timoteo 2:8. Perdóname, primera los Corintios 1:2. Primera de los Corintios 1:2. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Primera los Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo, cualquier lugar, la expresión cualquier lugar para Pablo no es cualquier lugar, sino es específicamente el culto donde se adora al Señor. Fíjate lo que está diciendo ahí. A todos los que dice, llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, cuando tú veas, porque si tú pones en no sé, en alguna aplicación que te busque palabras en la Biblia, si pones la estructura en cualquier lugar, vas a encontrar 3 versículos que tienen esa estructura de palabras. El siguiente es 2 Corintios 2:14. Vamos a ver. Otra vez Pablo repite la misma estructura de palabras, que es una estructura de idea. 2 Corintios 2:14. ¿Quién no lo puede leer? ¿Ya está el micrófono, Lalito? ¿Sí? Ok. 2 Corintios 2:14. ¿Quién nos hace favor? Hermano, hermana. Hermano, a ver, allá, ya te ganó, Adrián. Para la otra le toca a Abraham. 2 Corintios 2:14. ¿Lo tienes, mi hermano? Sí. Por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Otra vez, en todo lugar, la misma expresión. Esto nos quiere decir algo. Para Pablo, en todo lugar, escucha esto, es el culto de adoración a Dios. Si te fijas, dice que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:2. Luego dice, en 2 Corintios 2:14, dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, o sea, en la reunión de adoración, el olor de su conocimiento. Fíjate, se estaba predicando el evangelio en esa reunión. Ahora, primera a los Tesalonicenses 1:8, para que veas que otra vez Pablo utiliza la misma expresión. Esto es bien importante porque hay gente que dice, no, es que sabes que lo que está diciendo Pablo es para todo lugar. No, específicamente está diciendo que es para la reunión de adoración, la reunión pública, la reunión oficial donde se une toda la iglesia a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 1:8.
¿Quién ya? Abraham, creo que ya lo tenías, ¿no? Ya está encontrando Tesalonicenses. ¿O alguien ya tiene Tesalonicenses? ¿Sí? A ver, mi hermano por acá. Porque partiendo. ¿Sí? ¿Se murió? Okay. El micrófono, ¿no? No el hermano. Ahí está. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Bien, igual, otra vez la expresión. Aunque parece que está hablando, como dice Piedad, que está hablando que en todo lugar, se refiere específicamente de un lugar, que es el culto de adoración. Bien, ya viendo eso, vamos a regresar ahí al versículo 9, si ya estás ahí. Dice, asimismo, o sea, así como la actitud del varón debe ser correcta en el culto de adoración a Dios, asimismo, la actitud de la mujer debe ser correcta en el culto oficial de adoración al Señor. O sea, está diciendo, el hombre corrija su mala actitud dentro del culto, dentro de la liturgia de la iglesia, pero también la mujer tiene que corregir su mala actitud a sí mismo. Entonces aquí Pablo, a través de este a sí mismo, ahora cambia. Si te fijas, primero le está hablando ¿a quién? A los hombres. Y después dice a sí mismo, pero con la misma sobriedad y responsabilidad, ahora se dirige a un auditorio, a un grupo dentro de la iglesia. ¿Quién es este grupo de la iglesia? Las mujeres dentro de la iglesia. Recordemos que están hablando a la iglesia cristiana. Estas mujeres son cristianas. Estos hombres que están olvidándose de orar por la salvación de las almas son cristianos, y estas mujeres que están distrayéndose en banalidades son cristianas. Entonces aquí gira Pablo y le habla dentro de la asamblea, dentro de la iglesia. Le está hablando ahora a las mujeres, pero les está diciendo, honren el culto, la asamblea oficial de la iglesia, el culto de adoración. Te lo vuelvo a decir, lo contextualizamos en el día del domingo, o el día, escucha esto, el día donde se reúne la iglesia para adorar a Dios. ¿Tú consideras que hoy es un día oficial? ¿O nada más consideras que el domingo es el día oficial de adoración? ¿Vale? El día de la Virgen. Con razón, hermano, tanto cohete, yo no sabía que era 12. Ando desubicado. El día de los banqueros. Si te fijas, a ver, Laurita, dinos para que te escuches. Bien, hoy es un día oficial porque finalmente estamos en un estudio bíblico y es un llamado para toda la iglesia para venir a este estudio. Es correcto. Ahora, si me permites, veo algo en segunda de los Corintios 2:14. Te lo vuelvo a leer, se los vuelvo a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, porque debemos entender una cosa, y lo hemos dicho muchas veces dentro de lo que hemos entendido ahora. No solamente adorar a Dios es cantar, no solamente adorar a Dios es entonar canciones, tomar instrumentos y tomar un tiempo de alabanza musical al Señor. Cuando se predica la palabra de Dios dentro de la iglesia, se está adorando al Señor. Cuando se sirve dentro de la iglesia, se está adorando al Señor. Cuando nos reunimos, incluso hermanos, cuando nos reunimos en la casa de un hermano porque nos invocó para celebrar algo para la gloria de Cristo, nos estamos reuniendo en el nombre del Señor. Entonces, aquí no podemos decir que este momento no es oficial dentro de la iglesia. ¿Habría alguna forma de priorizar
¿cuál sería la máxima adoración entre la expresión cristiana hacia Dios y de ahí hacia abajo, o todas son iguales? La expresión de adoración de los que acabas de enunciar, reunirse, alabar, la ofrenda, por ejemplo, también es adoración. ¿Habría alguno más arriba que otro o todos son iguales? No, creo que tú ya tienes el versículo bíblico, a lo mejor me ayudas, pero lo que sí te digo es que el momento cúspide de la reunión, de la adoración colectiva de la iglesia, es la predicación de la palabra del Señor. ¿Ya lo tienes, hermano? Dánoslo, por favor. Como tal, no existe un versículo bíblico que diga esta es la adoración máxima, pero por ejemplo Jeremías 9:24, y de ahí todos se desencadenan. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas: mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En Primera de Samuel, cuando Samuel le habla a Saúl después de que Dios le encarga que mate al rey y a todos el ganado y a todo el pueblo, y sale el rey ahí disfrutando de la vida y escucha todos los balidos de las ovejas que había guardado según él, le dice Samuel a Saúl: se complace más Dios en tu obediencia o en la obediencia, y la desobediencia la ve como idolatría. Entonces, si la cúspide de la adoración, como bien lo dices, que bueno, de Jeremías también lo coloca, el Señor Jesús habla exactamente de lo mismo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, al que lo enviaste. Dentro de eso es la cúspide, y después hacia abajo la ofrenda, la alabanza, etcétera. La máxima adoración en el cristiano es la obediencia. La obediencia. ¿No? Así es. Sí, es correcto. Es correcto. Y tomando la aportación de Israel, recordemos que la exhortación más fuerte de Pablo hacia Timoteo, en 2 de Timoteo, ya su última carta, y déjame decirte que cuando una persona va a dejar una herencia, va a hablar de cosas importantes, trascendentales, necesarias, va a hablar de su legado. Y su legado fue: predica la palabra. Porque eso es, o sea, como bien dice Israel, porque dice, ¿de qué sirven los holocaustos?, dice Dios a Saúl, si no me obedeces puntualmente a mis instrucciones. Porque es lo que le está diciendo. La adoración más grande al Señor es la obediencia. ¿Pero la obediencia a qué? A la palabra. Entonces consideremos que este momento también es oficial, y no podríamos decir que entonces, como no es oficial, entonces que venga una mujer a tomar la oración como cabeza, o que venga una mujer a tomar la enseñanza, cuando se trata de que hay cabezas de familia, hay varones, y entonces se está transgrediendo. Esto es un momento oficial dentro de la iglesia, porque estamos predicando la palabra de Dios, estamos enseñando la palabra de Dios. Bien, entonces vamos avanzando. Asimismo, bien, que las mujeres se atavíen. Observen esto. Aquí está hablando ¿a quién? ¿Qué quiere decir mujeres en el griego? Mujeres, exactamente. Gracias, hermana, estás graduada. Qué bárbara, o sea, ya te pasaste todo nosotros quemándole las pestañas y tú ya pasaste, ¿no? Está muy bien, hermana. Sí. Asimismo que las mujeres se atavíen. ¿Qué quiere decir esto de ataviar? Cuando tú ves la palabra en griego, y me voy a atrever a pronunciarla porque creo que está cortita, cosmeo es la palabra en griego. Esa palabra cosmeo viene de cosmos, y cosmos es orden. Por ejemplo, esa palabra cosmos viene en la palabra de Dios. Y en Primera de Juan dice: no améis al mundo. ¿Sí recuerdas eso?
Dice, no ames al cosmos, pero no se refiere al mundo físico, sino se refiere al orden. ¿Qué orden? No es el orden de Dios, es el orden mundial. Vaya, esta palabra viene de cosmos, cosmeo. Ahora, ¿qué quiere decir cosmos? Principalmente su aplicación es orden. Esa es la palabra, orden. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, asimismo que las mujeres se ordenen. O sea, esto habla de algo previo que tiene que hacer una mujer antes de. Si has visto a las mujeres que, bueno, no sé, pienso eso. Me da la apariencia de desorden una mujer que va en el coche maquillándose, distrayéndose de todo y va con el asunto acá pintándose y con el volante con las rodillas. Yo creo que va manejando la mujer y le va haciendo así, asá, asá, y se va haciendo y toda la cosa. Dices, bueno, se está poniendo orden, pero no, o sea, está poniendo en orden su cara, pero con un desorden realmente, porque no es la actitud correcta. No sé, pienso ahorita en eso. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es esto: quiero pues que las mujeres se arreglen. O sea, sí, adelante mi hermano, por favor. Sí, quede un poquito más. En Sí, Apocalipsis, digo, en Génesis. Es que aquí en Salmo 98 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. No, la sí, ya historia te de fuiste estos, bien sí. atrás. Sí, Pero- échale. Ajá, pero dice la obediencia a lo que a la palabra, pues es parte de la palabra, ¿no? ¿Cuál es, como decía Israel, el momento cúspide de la Adoración colectiva de de la la iglesia, adoración. donde se reúne Ajá. oficialmente para adorar a Dios. Ajá, y cantar pues es parte de, ¿no? Cantar es parte de, pero a fin de cuentas también, si nosotros vemos en Colosenses 3, si nosotros vemos en Efesios 5, nos daremos cuenta que aún la adoración cantada, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, son con fundamentos bíblicos. Por ejemplo, cuando la iglesia se reunía, y dice Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando y exhortándose. O sea, lo que van a hacer ahora es, a través de los cánticos, se van a exhortar unos a otros, con salmos. ¿Por qué oímos eso? Porque en aquel tiempo, hermanos, no era imposible tener una Biblia como lo tienes en la mano. Y el pueblo de Dios, la única forma que tenía de conocer la palabra de Dios era a través de memorizarse salmos. O sea, ellos conocían la teología, la doctrina de la Biblia, no porque tenían una Biblia en la mano. No es porque agarraban la Biblia y de repente agarraban, mira, te voy a leer Salmo 104, no. Y te voy a exhortar a través de eso. Te voy a recordar la fidelidad del Señor a través del Salmo. No, ellos se lo sabían de memoria. Entonces, cuando la palabra de Cristo abundaba en ellos, ellos tomaban esa misma palabra, los salmos, para poderse exhortar los unos a los otros. Era un momento de adoración. Era un momento de adoración a través de la palabra, pero es a fin de cuentas, si te fijas, la palabra. Ahora, aquí se predica la palabra, la recibes y tú ya sabes qué haces con la información, como dice Toño Ortega, ¿no? Si obedeces o no obedeces, ¿no? Entonces, eso es importante, pero si el momento cúspide es ese. Ahora, es un momento oficial. Sí, Laurita. Bueno, pastor, mire, aquí por ejemplo, en Primera de Pedro 2:13, es una concordancia o tomando lo que dice Samuel, dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al rey. No sé si vaya de concordancia de acuerdo a al sometimiento de lo que se está hablando. Sí, a fin de cuentas es obediencia
a la palabra de Dios. El momento entonces cúspide de la reunión es la predicación de la palabra. Sí. Puede tener una lógica, y tiene una lógica. ¿Por qué es ese momento? En la alabanza, en el canto, es la creación hablándole al Creador. En la ofrenda es la creación dando de lo que el Creador le ha dado al Creador. En tu servicio, el que sea, desde barrer, conectar un cable, el que sea, es la creación haciéndolo para el Creador. Pero en la predicación abrimos la palabra del Creador para decir el Creador lo que quiere que la creación haga, de general a particular, del grandote al chiquito. Entonces no tiene nada que ver quién esté ahí al frente, si está habilitado. De hecho, como lo pueden ver en las cartas, Pablo, Santiago, Judas, cualquiera que se circulaban en la iglesia, no había ninguna explicación. Solamente dice Pablo: y quiero que esta carta sea leída en tal y tal iglesia, ¿no? En ese caso, nada más se leía, se paraba alguien y leía. Y esa era toda la predicación. Porque hoy tenemos que tomar versículos por versículo y irlos explicando, porque tenemos más de 1900 años de diferencia, un idioma diferente, usos y costumbres diferentes, lenguajes diferentes, por lo cual tenemos que estar explicando. Pero realmente si nosotros nos dispusiéramos nada más a leer la Biblia y nosotros escuchar, el Espíritu Santo ya tendría que hacer algo. Queremos ser más precisos únicamente en aprender para obedecer. Sí, es cierto. Imagínate que pudiéramos tener el contexto como para leer un evangelio y que simple y sencillamente con la pura lectura lo entiendas. Eso sería lo más puro. Mas sin embargo tenemos que trasladarnos, porque ya no somos judíos y ya perdimos todo ese contexto. La predicación expositiva es lo que hace, te lleva al contexto histórico. Como dicen en ciertos libros de hermenéutica bíblica, te pones la túnica y las sandalias y viajas a aquel tiempo para saber qué estaba pasando, para entenderlo, porque si no lo vas a alterar. Entonces es eso, o sea, es el momento donde el Creador está hablando a su creación, como bien dice Israel, de lo que Él quiere que haga su creación, que haga el hombre y la mujer de Dios. Entonces, esa palabra cosmeo, esa palabra atabien, quiere decir orden. Significa también arreglarse, ordenarse, alistarse. Podríamos entenderlo así. Entonces, lo que está diciendo Pablo, fíjate, en la cuestión de la liturgia, en el momento de la adoración colectiva a la iglesia, quiero pues, o sea, así mismo podríamos decirlo de mejor manera, quiero pues, o sea, no es, recuerden que hablábamos la semana pasada que no es un capricho de Pablo, es una orden de Dios, porque Pablo es un apóstol de Jesucristo y él no está hablando de sí, él no está poniendo sus comentarios personales, él está siendo guiado, él está siendo teonustos, o sea, está siendo guiado por el mismo Espíritu Santo, no está hablando lo que él quiere. Entonces dice: quiero pues que las mujeres se arreglen o se ordenen con ropas decorosas para ir hacia la reunión de adoración. Así es lo que está diciendo. Ahora, esto tiene una implicación mucho más grande si nosotros empezamos a analizar las palabras. Por eso es muy útil que podamos analizar las palabras en su contexto gramatical. Una mujer debe entonces arreglarse de una forma de vida ordenada, propia, para integrarse con sus hermanos dentro de la iglesia en la adoración colectiva a Dios. Ese alistamiento o preparación implica ropa. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice que esa ropa debe de ser? O sea, la mujer debe de prepararse. No es una cuestión de que venga y lo haga aquí, como esa que te digo que se va maquillando en el coche. No, desde antes de llegar a la iglesia debe de tener una preparación. Pero me adelanto un poco, esa preparación no solamente es en su aspecto exterior,
sino el énfasis más fuerte del pasaje es su aspecto interior. O sea, una preparación espiritual es lo que está diciendo Pablo, porque todo es espiritual. Entendamos que todo es espiritual. Vaya, vamos al versículo. Asimismo que las mujeres se atavíen, o sea, se preparen de ropa decorosa. Ahora, decorosa, esa palabra viene del mismo origen de cosmos. La palabra es cosmio, es lo que dice ahí. Esta palabra también puede implicar igual lo que te decía, orden, sistema, pero lo que está diciendo Pablo, quiero que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa ordenada, de ropa que realmente cumpla un propósito dentro de la liturgia. Ahora, yo te pido que veas esa palabra ropa, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Esa palabra ropa es catastolé. Esto sí habla de ropa, pero en un contexto más amplio esa palabra habla de apariencia. O sea, está diciendo Pablo a las mujeres, quiero que las mujeres den orden a su apariencia. Apariencia. Hermanos, cuando la Biblia habla acerca de ropa, por ejemplo en el Nuevo Testamento, tiene una implicación mucho más amplia que vestidos, que trapos, que telas. Tiene una implicación mucho más amplia. Te voy a pedir que vayamos a Colosenses 3, 13, 15, para que veas cómo aplica la palabra de Dios este tipo de palabra cuando habla de vestimenta, habla de vestido, habla de ropa. Porque es lo que está diciendo Pablo. No solamente está hablando de ropas adecuadas para ir al culto, sino también está hablando de una actitud adecuada para ir al culto. Colosenses 3, 13, 15. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a los otros. Ahí están. ¿Eso qué es? Buena actitud. Ahora, ¿dónde se da esto? En la convivencia dentro de la iglesia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Vestíos. Cuando la Biblia habla de vestirse, cuando la Biblia hace una exhortación de que el cristiano se debe de vestir, no está hablando en sí de una ropa, sino está hablando de una apariencia, de una actitud espiritual. Y la mayor actitud espiritual que debe de tener un cristiano, de lo que se debe de vestir un cristiano, ¿de qué es? ¿Qué dice ahí? De amor. Entonces, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es la unidad perfecta, es lo que permite que la iglesia esté unida. Te lo podría explicar de otra forma. Mi familia paterna, muchos son sacerdotes. Tengo un tío incluso canonizado por Juan Pablo II, Toribio Romo, ahí si quieres tengo la vara alta. Y yo oía que una tía le dieron los hábitos de monja, los hábitos de monja. Y yo decía, pues, ¿qué será eso de los hábitos de monja? Y la verdad es que cuando yo pensaba eso, pensaba en una vestimenta. Porque realmente en el contexto católico romano, una monja o un monje, los hábitos religiosos es una vestidura usada para las órdenes de congregaciones religiosas o para llamados o para ser enviados. Un hábito. Pero realmente lo que está diciendo Pablo no solamente es un hábito de vestido, sino es un buen hábito de actitud. O sea, quiero pues que las mujeres se vistan de buenos hábitos, de buenas actitudes. Eso es donde tiene que poner el énfasis. Más que por ese orden cosmeo, porque acuérdate que ¿de dónde viene la palabra cosmético? De cosmos. ¿Y qué quiere decir cosmos? Orden.
orden. O sea, cosmeo es cosmético es ponerle orden a algo que está desordenado. Por eso se llaman así los cosméticos o todo lo que utilizan ustedes para pintarse la cara y imprimirse la cara, o no sé qué tanto hacen, ¿no? Pero se ven re bien, ¿no? Pablo está diciendo, más allá de una cuestión externa, lo primero que tendrían que hacer es ponerle un orden a las cuestiones internas. O sea, si te vas a maquillar algo, maquíllate el corazón, ponle orden a tu corazón. Esto es sabio, esto es espiritual, esto es la palabra, porque nos conoce. Pablo, hermanos, aquí hermanas, yo te digo una cosa, Pablo no está poniéndose en la puerta diciendo, tú puedes entrar o no puedes entrar. No le está diciendo a Timoteo, te pones en la puerta, y si una hermana viene vestida de una forma impropia, no la dejes entrar a la iglesia. No, lo que está diciendo es, enséñales a las mujeres, muéstrales, porque más adelante Pablo le dice que la mujer aprenda en silencio. O sea, quiero que aprenda ¿qué? Tranquila, lo que yo le estoy enseñando. Pero lo primero que tiene que aprender son las cosas de poner orden a su vida espiritual. Es lo que le está diciendo Pablo. Dice, o sea, ten un buen hábito. Pablo habla de un hábito honesto. No está diciendo, no se está poniendo como el gurú de la moda en la puerta. No está diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Mira el pantalón que traes, mira esto, mira el otro. No está diciendo eso. Está diciendo que le enseñes a las mujeres a analizar su corazón, a poner orden en su corazón. Eso es lo que quiere Pablo. Entonces Pablo está hablando de un hábito honesto. Más allá de lo visual, de lo externo, habla de modales convenientes más que de ropas convenientes. Sí me estoy dando a explicar. O sea, más que nada modales convenientes. Ahora, lo sabemos, hermano, todo lo que habita en el corazón sale ¿por dónde? Lo dijo el Señor Jesucristo, sale por la boca. El corazón alegre hermosea ¿qué? Exacto, entonces todo empieza desde el interior, y Pablo sabe que si una mujer tiene cosmeo, orden interno, su exterior va a ser para la gloria de Dios y no va a deshonrar a Dios en el culto dominical. ¿Sí captan eso? ¿Sí lo ven? Entonces, este adjetivo que vemos aquí se refiere a ordenado, decoroso, decente. O sea, es lo que está diciendo. Ahora, se han encontrado documentos seculares, y me refiero a seculares porque no son bíblicos. O sea, no lo encuentras en la Biblia, pero sin embargo son documentos paralelos, seculares, históricos, escritos en griego, donde ropa, cuando viene la palabra ropa, se refiere a conducta o presencia. Es lo que está diciendo Pablo. Vístete, más que de ropa de tela, de una buena conducta y una buena presencia. Dice, decoroso, ordenado, que sea para la gloria de Dios. Pablo entonces no solo se está refiriendo a las hermanas en Éfeso, hermanos, que se preparen con ropas externas adecuadas para la adoración colectiva, sino que ellas se deben de alistar en su interior. O sea, tienen que poner orden en su interior. Ahí está el énfasis de lo que realmente está diciendo el Espíritu Santo en este texto. No es una cuestión simple y sencillamente de moda externa, es una cuestión interior. Quiero pues que las mujeres se preparen para ir a la iglesia a adorar al Señor en el culto público con una conducta decorosa, ordenada, decente en su interior, y eso cambiará su exterior. Fíjate, Pablo por eso, hermanos, de repente hay iglesias donde hay hasta hermanas que se ponen en la entrada que se están diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. De repente mandan otra hermana y le dicen a la hermana, ¿sabes qué? No puedes entrar a la iglesia, te metes al baño y te cambias, o te regresas, te cambias, y cuando estés ya vestida de otra forma, ¡fum!, te regresas. Pablo no está diciendo eso.
Pablo está diciendo que la mujer se tiene que preparar previamente con una buena actitud. Dios, obviamente, esa buena actitud va a cambiar su aspecto exterior. Pablo entonces habla en este pasaje de dos aspectos que la mujer debe de cuidar en su apariencia: su conducta y sí, su forma de vestir. Sí lo dice. O sea, debe de cuidar su conducta, pero su conducta va a ayudar, va a aportar en su forma de vestir. Estas mujeres estaban llegando a la iglesia de una forma inapropiada. Ellas estaban llamando la atención hacia ellas mismas. ¿A quién venimos a adorar cuando estamos en el culto oficial de la iglesia? ¿Dónde están todos los spots y dónde debe estar toda la atención? En Dios. Pero sin embargo, estas mujeres, porque más adelante dice el por qué, con sus peinados, con sus vestidos, estaban llamando la atención hacia quién, hacia ellas, y estaban estorbando, estaban distrayendo a la iglesia en el culto oficial. O sea, ellas estaban brillando con sus peinados, con sus perlas, con sus joyas, con sus vestidos, más que lo que debe de brillar el Señor en la adoración cuando su iglesia se reúne a adorarlo, a invocarlo, a buscarlo, a conocerlo. Entonces ellas estaban concentrándose más en lo externo que en lo interno. Trataban de llamar la atención hacia ellas mismas. Ahora es casi común que una mujer, cuando tiene recursos económicos, a ver, hermanas, de las hermanas que tienen aquí, ¿quiénes son las que tienen varo? Laurita, sí, Laurita es la que, sí. Pastor, sí. Laurita, oye, Laurita. Ok. A ver, de las hermanas aquí, o simple y sencillamente, no hablemos de tu condición económica, no te metas la mano, pero si tuvieras ahorita $1,000,000, ¿en qué te los gastarías? Te pague el terreno, pastor. No nos alcanza, hermano. Apenas Bueno, para pues el enganche, pero ok, Laurita, creo conocer a las mujeres y estoy seguro que sí harían eso, pero también irían a comprarse una buena ropa. Zapatos, no sé por qué, se llenan, pero zapatos para todo. Mientras que un hombre puede tener 2 pares, una mujer no está satisfecha con un closet lleno de zapatos. O sea, y déjame decirte, no está mal, no es una cuestión pecaminosa el hecho de que una mujer, cuando tiene dinero, quiera comprarse ropa. Y déjame decirte que en Éfeso había mujeres de dinero, había mujeres que tenían dinero en esa iglesia, pero también había mujeres que no tenían dinero. Hay una mezcla entre gente muy rica y gente muy pobre, entre amos y siervos. Porque recordemos, si tú quieres conocer un poquito más de lo que es Éfeso, lee la epístola a Éfeso, a los Efesios, y te darás cuenta que ahí estaban comulgando tanto gente que era amo, y para ser amo implicaba también dinero, pero también había esclavos, y para ser esclavo seguramente vivía al día. Entonces había mujeres que tenían dinero, pero el problema no es que cuando una mujer tiene dinero quiera comprar ropas finas. Ese no es el problema, sino cuando se pone el dinero en primer lugar. El mismo apóstol Pablo en la epístola dijo que raíz de todos los males es amor a ¿qué? ¿El amor a qué? Al dinero. Te voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, estas mujeres estaban poniendo su vida, sus esperanzas en su riqueza. Estaban poniendo su esperanza, su vida espiritual, su confianza espiritual en las cosas materiales, porque tenían vestidos carísimos, peinados carísimos. Dice ahí, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las que
disfrutemos. Hermana, no está mal, no se pongan tan espirituales, o sea, está bien. Si tienen $1,000,000 de pesos, váyanse, cómprense. Pero aquí el asunto no es este. Pablo no está diciendo, no se compren cosas caras, sino está diciendo, ¿por qué motivo te las estás comprando? Esa es la razón, o sea, es lo que está diciendo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? O sea, no está diciendo que la mujer llegue toda desalineada a la iglesia. Está diciendo, si te arreglas, ¿por qué motivo te estás arreglando? Para que tu hermosura, porque a fin de cuentas las mujeres son hermosas. Recordemos Proverbios 31. ¿De qué habla el Proverbio 31? Aquí lo estudiamos. El último de los proverbios. ¿Quién la qué? ¿Quién la hallará? ¿Cómo se vestía la mujer virtuosa? ¿Con lino? ¿De qué color? ¿O qué telas más? Púrpura. Púrpura. ¿Qué quiere? ¿El lino era muy fino? No. Ella confiaba en su belleza, en la belleza que Dios le había dado. Y simple y sencillamente tomaba una tela no fina, una tela barata y una tela que no cualquiera se viste de morado. Por ahí dicen que el que se viste de amarillo y el que se viste de morado, como que se arriesga, ¿no? Pero sin embargo esta mujer confiaba en su belleza espiritual y tomaba cosas que simple y sencillamente complementaban su belleza espiritual. No estamos diciendo que se venga desarreglada, no estamos diciendo que no podamos tener economía para disfrutar de un buen vestido. Dice John MacArthur, la verdad es que no puedo yo diferenciar entre un vestido de $50 o $500. No encuentro diferencia, pero las mujeres sí. Cuando ven entrar una hermana con una bolsa y ven la marca de la bolsa y hasta identifican si es pirata o no, apenas ven, o sea, yo no sé, o sea, yo podría estar aquí con las dos bolsas de marca así y me dice, esta es la pirata y esta es la buena, y yo las agarro así y no puedo ver la diferencia, pero las mujeres sí hacen diferencia. Y el problema es que las mujeres dentro de la iglesia, cuando empezaban a decorarse de una forma excesiva para llamar la atención, frustraban a las mujeres que no tenían recursos económicos. Estaban distrayendo, en lugar de que sus hermanas vinieran a encontrarse con el Señor, las hermanas venían a ser entripados de ¿qué se cree esta? Muy guapa y nada más me está distrayendo al marido. Entonces, ¿qué estaba pasando? Las mujeres con celos y los hombres con codicias. En lugar de venir como te voy a leer Juan Crisóstomo en el siglo VI. Sí, Marcial. Gracias por el aumento. Sí, ya te subí de grado. Gracias. Hermano. Nada más para hacer una precisión, Proverbios Sí. 31, 22. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Ese es el texto. Sí. Lino fino y púrpura. El lino fino era carísimo. Ajá. Y la púrpura era uno de los teñidos más caros para la época. Lo que quiere dar a entender aquí que su trabajo le rendía frutos, remuneraba, al grado de que podían vestirse como quisiera. O sea, esa es la intención. Okay. No era barato. Te agradezco la precisión. Ok, entonces gastar en cosas caras no es el problema. El problema es que si Dios te da ese recurso es para su gloria y no para la tuya. Bueno, no sé si se relaciona aquí también 1 Corintios 11, desde el 14, donde habla Pablo, ¿no? Que les dice a las mujeres que que pregunta aquí que si no es, dice, no os enseñe que el varón, dice, no. Por lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque el lugar del velo es dado al cabello. Pero abajo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre ni la iglesia de Dios. O sea, finalmente es ¿cómo se llama?
la actitud con que vengan, ¿no? Sí, ahí donde habla en 1 Corintios 11 del atavío de la mujer, el énfasis fuerte no es igual el asunto de que se tienen que poner velo, sino el énfasis es de que la mujer tiene que dar muestras que en la reunión, en la iglesia, en su matrimonio, está bajo autoridad. Entonces ese es el énfasis. Igual respetamos a las iglesias que las mujeres llevan velo, pero la Biblia no dice que lo lleven, sino que debe de tener una conciencia espiritual de que ella fue hecha para ser ayuda idónea del varón, del hombre, en su matrimonio. Dentro de la iglesia también un orden eclesiástico. Ese es. Pero creo que lo vamos a hablar la próxima semana, cuando lleguemos al punto donde la mujer aprenda en silencio. Es donde vamos a hablar de eso. Pero sí, hermano, o sea, buen comentario, pero el énfasis sigue siendo igual. No es una cuestión de moda, es una cuestión de actitud. Bien, te iba a leer Juan Crisóstomo y qué escribió en el siglo IV. Y entonces, ¿cuál es el atavío modesto? Lo de las cubras completas o decentemente, o sea, que cubras decentemente a la mujer o las cubras sin adornos superfluos, porque es decente y el otro no. ¿Qué? ¿Se acerca usted a Dios para orar con el cabello entretejido y adornado de oro? ¿Va a una fiesta de baile? ¿Va a una fiesta de matrimonios o va a un carnaval? Estas cosas costosas tienen un momento. Aquí no es el momento para ellas, es lo que está diciendo Crisóstomo. Usted viene a orar a la iglesia, a pedir perdón por sus pecados, a rogar por sus ofensas, implorando al Señor y esperando que Él le sea propicio. Fuera con la hipocresía. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Lo que dice aquí es: venimos a pedir perdón por nuestros pecados, venimos a dar nuestra ofrenda, a pedir perdón por nuestras ofensas, a implorar a Dios por su misericordia para que sea propicio a nosotros, como hizo ese hombre que decía: sé propicio a mí. Pero realmente estas mujeres ya no iban a la iglesia para eso, sino iban a exhibirse como si fuera una pasarela. Pastor, aquí en 1 de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban de otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ok, entonces, buena cita, Laurita. Así te ataviaban esas santas mujeres. ¿De qué se ataviaban? ¿Cómo le hablaba la que cita ahí Pedro? ¿Cómo le hablaba Sara a su esposo? ¿Cómo se refería a él? ¿Cómo le decía? Entonces, a partir de hoy, Lupita, le tienes que decir Don Marcial, como si fuera tequila. O Don Israel. No, como que no se oye como para tequila. Israel se oye para otra cosa. No, hermano, no está diciendo eso. O sea, lo que está diciendo es que estas mujeres se ataviaban, y el énfasis otra vez no es en la vestimenta, sino el énfasis es en la conducta, que ella consideraba autoridad a su esposo, al grado de que ella le decía Señor. No está diciendo que le digamos Señor, o sea, que tú le digas Señor a tu esposo. Está diciendo que nunca se te olvide, a pesar de que son una sola carne, a pesar de que son amigos, porque yo considero que mi mejor amiga es Laila. Y yo sé que el mejor amigo de Laila, pues es Raimundo. Entonces, pero aunque Sara era esposa de Abraham, nunca se le olvidó que era su autoridad, era el Señor.
Ese es el énfasis, más allá de los vestidos. Pero es una buena cita la que acabas de traer, Laurita. Versículo 9, estamos ahí, vamos a avanzar y vamos a procurar terminar la apariencia de la mujer, este primer aspecto que debe de cuidar una mujer cristiana. Asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso lo vamos a dejar la próxima semana. Este pudor y modestia habla de su aspecto externo. Pero fíjate, dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. O sea, ahí, hermanos, nada de malo hay en tener joyas. Nada de malo hay, no está atacando Pablo el hecho de que las mujeres tuvieran joyas, porque recordemos que las mujeres dentro de Éfeso había mujeres adineradas. Había mujeres que incluso al final de 1 Timoteo 6 dice, los hermanos y el hermano o la hermana que tuviera recurso, ayuda a la viuda. O sea, está hablando de que había mujeres con recurso económico. Pero el asunto es que estas mujeres se estaban ataviando no para la honra de Dios, sino para distracción, para enfocar su vida, enfocar los ojos de la adoración colectiva, no en Dios, sino en ellos. Entonces, no hay nada malo en poseer joyas. La novia de Salomón, en Cantar de Cantares, llevaba joyas de oro y plata. Cantar de los Cantares 1, 10, 11, 4, 9. Rebeca en Génesis 24, 53. En Isaías 61, 10 dice, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornará con sus joyas. O sea, no tiene nada de malo. El problema es que estas mujeres se estaban ataviando no para centrar su vista en el Señor, sino centrar su vista en ellos. Historiadores dicen que los vestidos de estas mujeres podrían valer hasta 7,000 denarios. Por ahí escuché comentarios bíblicos que había vestidos de este tipo de mujeres en aquel tiempo que podían costar hasta $1,000,000, entre perlas, incrustaciones. Entonces imagínate cuando entraba una mujer así a la iglesia, pues distraía totalmente. Primera de Pedro 3:3, vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Porque ese atavío, si me acompañas en Apocalipsis 17:4, es también el atavío de la ramera. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en el manto un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. También en aquel tiempo las mujeres rameras, las prostitutas, se vestían de esa forma. Entonces Pablo está exhortando a que no hagan eso dentro de la iglesia, que no sea su forma de vestir, pero principalmente le está diciendo, antes de ir a la iglesia, pon orden a tu corazón, ¿no? Pon orden a tu corazón. ¿Cómo podríamos entender esto? Hermana, antes de venir a la iglesia, ¿oras? Antes de venir a la iglesia, le pides al Señor que te ordene tu corazón, tu ánimo. Antes de venir a la iglesia, te preguntas, ¿realmente en base a lo que acabamos de leer, a qué voy a la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual yo voy a la congregación? ¿Voy yo realmente a llamar la atención y a ser el centro de atención en la iglesia, no solamente en apariencia, sino en actitudes? ¿O voy realmente
de una forma sosegada, quieta, concentrada, ordenada, espiritual, para que cuando yo entre a la iglesia no distraiga a mis hermanos ni con mis actitudes, ni con mi apariencia, ni forma de vestir, sino que cuando mis hermanos me vean, simple y sencillamente yo sea un instrumento para la gloria de Dios, para que los hermanos se enfoquen en eso. Ahora, esto hermano, yo estaba pensando, lo estaba reflexionando desde la semana pasada. Esto no solamente implica el hecho de una apariencia de una mujer, de la vestimenta de una mujer. No estamos regulando la apariencia de la mujer en sí. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que la mujer debe de reflexionar el por qué se viste así o para qué viene a la iglesia principalmente. En esta iglesia no vamos a tener nunca danza. La danza podría ser en algún momento, en una fiesta, si quieren allá en la calle, si quieren en algún momento, pero la danza simple y sencillamente es un instrumento de distracción, y más cuando pones a mujeres. Yo sé, hermanos, no saben cómo se batalla con este tipo de situaciones cuando hay una danza y cuando se ponen enfrente en el momento de la adoración a Dios, porque son distractores, distraen. Y de repente las mujeres que se ponen aquí enfrente a danzar, simple y sencillamente no están danzando para la gloria de Dios, sino están danzando para que a ver si ya un hermano se anima y se la lleva. Martín Lutero decía: ¿por qué en el centro de la adoración, por qué en el centro del templo, en el centro de la iglesia hay una plancha y hay elementos donde se da la misa, y la palabra de Dios está en un púlpito allá atrás? Y él no estaba ya de acuerdo cuando entendió, cuando Dios reformó su corazón, porque decía: eso se tiene que quitar, la misa se tiene que quitar, porque el centro de la adoración de la iglesia, el centro de la adoración, el momento cúspide donde en colectivo se reúne la iglesia a adorar a Dios, es la predicación de la palabra. Y ese púlpito que tiene la Biblia allá tendría que estar en el centro de la iglesia, porque es un distractor. La misa es un distractor, la danza es un distractor. Ahora, más específicamente, cuando tú vienes a la iglesia y está el momento de la predicación, ¿haces cosas que distraen a los hermanos? Levanten la mano los que en el momento de la alabanza tienen la mente conectada al 100% con el Señor. O sea, agarran una vez Israel nos enseñó lo que era darle gloria a Dios. O sea, en el momento de la alabanza es tomar un atributo de Dios, el que quieras, a lo mejor el que te está proyectando en la letra y dice santo, ok, la santidad de Dios, lo he leído y te voy a adorar, Señor, y voy a concentrar mi mente en ese atributo, el más glorioso, el más elevado que tú tienes, de todos los que tienes, tu santidad. Levanten la mano el que está en el momento de los 30 minutos, 20 minutos de la alabanza y no se le desvía la mente a otro lado. Tengo que ir a poner la comida, tengo que ir a esto, tengo que ir al baño, y ni tienes ganas de ir al baño, y ahí vas al baño. Ahorita vengo. Ahí vas. Ya los distraje, ¿verdad? Imagínate que me den ganas de ir al baño. Ya vengo. No tengo ganas, pero pues a ver. O hermano, cuando te duermes, distraes. O sea, esto no solamente es una situación de la apariencia, sino tendremos que analizar, hermano, porque somos débiles. En algún momento de nuestro existir tendremos un ser concentrado al 100% en el Señor. Pero mientras, hermano, a mí me da pena. ¿Por qué crees, hermano, que me paro aquí y alabo al Señor? Y a veces, hermano, no me sé las letras y tengo una lucha entre concentrarme en quererlo adorar y entre leer la letra. Pero si cierro los ojos, yo me concentro y trato de adorar al Señor, porque no trato de agradarlos a ustedes, sino realmente trato de adorar al Señor, pero me distraigo. Es lo que quiere evitar Pablo dentro de la iglesia: distracciones. Y las mujeres se estaban distrayendo dentro de la iglesia. Hermanas, ustedes no están para distraer, ustedes están para enfocar.
para que cuando te vean en una actitud afable, apacible, de adoración, cuando, hermano, cuando estés en la alabanza, si te voltean a ver, que te vean concentrado. Y entonces el distraído dirá, está adorando, yo voy a hacer lo mismo. Pero de repente nos ven haciendo un montón de cosas, ¿no? Hermano, con esto termino, pero qué desafortunado es cuando un pastor agarra y dice, tú te sales, tú te sales. ¿Por qué? Porque te estás durmiendo. Y me lo sacan porque no están poniendo atención. Pues sí, eso es una forma de evitar la distracción, pero realmente a los que sacó, ¿entienden a qué vienen a la iglesia? No, a escuchar. Pero sobre todo a adorar, Lupita, ¿no? Entonces, creo que es eso, hermanos. Si una vez me preguntaron, ¿aquí no va a haber danza? No va a haber, porque es distractor. Este próximo domingo, y lo entendí muy bien a través de esto, yo ya no me voy a parar aquí, hermano, a cantar, me voy a parar allá. O me voy a poner atrás del árbol. Porque no quiero que me veas a mí. Este lugar debe ser para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Ese es el motivo. No puede ser para otra cosa. No puede ser, ¿no? A pesar de que he visto que John MacArthur se para aquí en el púlpito, de repente no canta el Señor, pero de repente hasta está coordinando ahí. Vamos a volver a cantar ese himno glorioso, terminando la alabanza. Lo he visto. No digo que distraiga, porque a fin de cuentas lleva la misma palabra, pero debemos evitar los distractores dentro de la iglesia, tanto hombres como mujeres. Los hombres habían dejado su rol y estaban distrayendo el culto. Las mujeres se estaban concentradas en ellas mismas, estaban distrayendo a los hermanos y Dios no estaba siendo glorificado. Recuerden una cosa, siempre cuando lleguemos aquí, previamente tienes que preparar tu corazón. Tienes que preparar tu corazón, ¿no? ¿Por qué motivo yo voy a la iglesia? ¿Voy a brillar o voy a hacer que mi Dios brille más? Gloria a Dios, darle gloria a Dios, hermano, es hacer que Dios cada día se vea más atractivo para los incrédulos. Tú estás para darle gloria a Dios, no para darte gloria a ti, sino para darle gloria a Dios. Cuando te vean a ti, que no te veas atractivo tú principalmente, sino que ese atractivo que por gracia el Señor te ha permitido a ti, haga que el Señor sea más atractivo. Y un día dice, oye, el incrédulo diga, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué? Por la gloria de mi Señor. Y de ahí dices, yo soy un miserable, pero te voy a contar de Él. Él es el que debe de brillar en todo momento de nuestra vida. No hagamos nada que distraiga, hermano. No hagamos nada que distraiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que a través de este pasaje, Señor, que incluso podemos llevarlo porque es la palabra que tú nos has dado, podamos leerlo, Señor, en casa, podamos reflexionar y podamos entender cuál es el motivo, Señor, por el cual nosotros vamos a la iglesia. Que pongamos orden a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestros hábitos y que podamos enfocarnos, Señor, que cuando venimos a la iglesia, Señor, no venimos, Señor, a cantidad de cosas que pueden ser ajenas a lo que dice la palabra, sino venimos, Señor, a adorarte a ti, a conocerte a ti, a exaltarte a ti, Señor. Venimos en un momento único, precioso en la semana donde en lo colectivo, Señor, nos reunimos como tu iglesia, como tu cuerpo, para exaltarte, para glorificarte, para conocerte, para un, Señor, darte gloria a través de nuestra comunión, Señor, a través de tantas cosas, Señor, que la Biblia marca que tu iglesia debe de hacer. Padre, señálanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu, en qué estamos fallando. ¿Dónde estamos distrayendo? ¿Dónde estamos, Señor, desviando la atención de nuestros hermanos? Padre, para corregirlo, Señor, para pedir perdón y corregirlo. Pero, Señor, las mujeres en la iglesia deben de venir, Señor, para darte gloria. Los hombres en la iglesia deben de venir
para darte gloria, Señor. Es lo que entendemos a través de este pasaje. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.